Enseñanza 1. Génesis 22 y Hebreos 6. La firme ancla del alma. Teaching 1, Genesis 22 and Hebrews 6, the firm anchor over the soul. Por orden del Señor, hoy inicio una serie de enseñanzas dentro de una cuenta progresiva que lleva al día de la eternidad, como las prédicas, mensajes de los domingos que comenzaron el 8 de febrero de 2026. By the order of the Lord, today I begin a series of teachings in a progressive count that leads to the day of eternity, just as the Sunday preaching messages began on the 8th of February 2026. Dios me dijo que los objetivos de estas enseñanzas que daré todos los miércoles son la preparación para que las ovejas entren al ensueño del esposo, el Señor Jesucristo, comprendan las promesas eternas, los juicios de Dios que están en marcha y el calendario profético que el Rey está llevando a cabo, que nos lleva al día de la eternidad, que es el arrebatamiento de la iglesia. God has told me that the objectives of these teachings that I will give every Wednesday are the preparation for the sheep to enter into the bridegroom's longing, the Lord Jesus Christ, that they may understand the eternal promises, the judgments of God that are already underway, and the prophetic calendar that the King is carrying out, which leads us to the day of eternity, which is the rapture of the church. Otro objetivo es el cumplimiento de la orden que el Señor dio en 2 de Pedro 3:18, de crecer en el conocimiento de Dios para estar santos e irreprensibles para la venida de Jesús por nosotros, la cual acontecerá en poco tiempo. Another objective is the fulfillment of the command that the Lord has given in 2 of Peter 3:18 to grow in the knowledge of God and to be holy and blameless for the coming of Jesus for us, which will take place in a short time. Leamos Hebreos 6 del 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Let's read Hebrews 6:17-20. Thus God, determined to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever according to the order of Melchizedek. En este pasaje de Hebreos 6, el autor habla de una esperanza que es la segura y firme ancla del alma. En esta enseñanza
voy a responder las siguientes preguntas escudriñando las Escrituras. In this passage of Hebrews 6, the author speaks of a hope that is the sure and steadfast anchor of the soul. In this teaching, I will answer the following questions by searching the scriptures. 1. ¿Quiénes son estos herederos que menciona Hebreos 6:17? 1. Who are these heirs mentioned in Hebrews 6:17? 2. ¿Cuál es la promesa? 2. What is the promise? 3. ¿Cuál es esa esperanza? 3. What is this hope? 4. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta? 4. What are the two mutable things in which it is impossible for God to lie? 5. ¿A qué se refiere la segura y firme ancla del alma? What does the sure and steadfast anchor of the soul refer to? Pregunta 1. ¿Quiénes son estos herederos que menciona Hebreos 6:17? Question 1. Who are these heirs mentioned in Hebrews 6:17? El autor dice en el versículo 17 que hay unos herederos de la promesa. ¿Quiénes son estos herederos? Los herederos somos nosotros, la Iglesia Santa. The author says in verse 17 that there are heirs of the promise. Who are these heirs? The heirs are us, the Holy Church. Esto se confirma porque en los versículos 18 y 19 el autor habla en plural, incluyéndose. Dice, tengamos, hemos acudido, asirnos, nosotros, tenemos. This is confirmed because in verses 18 and 19 the author speaks in the plural, including himself. He says, we might have, we have fled, to lay hold, we have. En Romanos 8, del 16 al 17, se confirma esto. Leamos. In Romans 8, 16 to 17, we confirm this. Let's read. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Solo a través de Cristo podemos ser hijos de Dios. Juan 1:12. Y, por lo tanto, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Only through Christ can we be children of God. John 1:12, and therefore we are heirs of God and joint heirs with Christ. Ahora bien, ¿de qué somos herederos? Somos herederos de las promesas eternas que Dios le hizo a Adán en el huerto de Edén. Génesis 1:28, las cuales le ratificó a Noé. Génesis 9:1 y 7. A Abraham. Génesis 17:2, 6, 22:17. Y a David. Segunda de Samuel 7:16. Salmo 89:4, 29 y 36.
We are heirs of the eternal promises that God made to Adam in the Garden of Eden, Genesis 1:28, which he ratified to Noah, Genesis 9:1 and 7, to Abraham, Genesis 17:2 and 6, and chapter 22, verse 17, and to David, 2 Samuel 7:16, Psalm 89:4, 29 and 36. Ya aclaramos quiénes son los herederos de los que habla Hebreos 6 del 17 al 20. Sigamos escudriñando el pasaje para responder la segunda pregunta. We have already clarified who the heirs are of whom Hebrews 6:17-20 speaks. Let us continue searching the passage to answer the question. ¿Cuál es la promesa? What is the promise? Para esto leamos Hebreos 6 del 13 al 15. For this, let us read Hebrews 6:13-15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. For when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself, saying, surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Claramente, el Señor dice que nosotros, la iglesia, somos herederos de la promesa que el Señor le hizo a Abraham, la cual alcanzó, pero no recibió, porque en Hebreos 11, 13 y 39 dice que tanto él como los otros siervos de fe murieron sin recibir lo prometido. Leamos Hebreos 11, 13. Clearly the Lord says that we, the church, are heirs of the promise that the Lord made to Abraham, which he attained but did not receive, because Hebrews 11:13 and 39 state that both he and the other servants of the faith died without receiving what was promised. Let us read Hebrews 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y Hebreos 11 del 39 al 40 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. And Hebrews 11:39-40, and all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise, God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us. En este pasaje se confirma que a nosotros, la iglesia, el Señor nos ha dado una cosa mejor, es decir, más fuerte y más sólida, como indica la palabra griega kreiton, pues vamos a recibir lo prometido a Abraham gracias a la obra redentora de Cristo, que nos ha hecho entrar al nuevo pacto. Aleluya, aleluya. In this passage, it is confirmed that to us, the church, the Lord has given something better that is stronger and more solid, as indicated by the Greek word kreiton. For we are going to receive what was promised to Abraham, thanks to the redemptive work of Christ, which has brought us into the new covenant. Hallelujah, hallelujah. Ahora bien,
¿Cuál es esa promesa? En Hebreos 6:14 está la respuesta. Léela conmigo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Now then, what is this promise? Hebrews 6:14 gives us the answer. Read it with me, saying, surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. La promesa es la descendencia santa, pura, sin pecado y sin muerte, que el Señor le otorgó a Adán en Génesis 1:28, cuando le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y también se la ofreció a Abraham en Génesis 15, del 5 al 6. The promise is the holy offspring, pure, without sin and without death, which the Lord granted to Adam in Genesis 1:28, when he said, be fruitful and multiply, fill the earth, was also offered by the Lord to Abraham in Genesis 15:5-6. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Then he brought him outside and said, look now toward heaven and count the stars, if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be. And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. La promesa de la descendencia que el autor de Hebreos cita en el capítulo 6, versículos 13 y 14, es la que le confirmó a Abraham en Génesis 22, del 15 al 17. Después de que este siervo pasó la prueba de ofrecer en holocausto a su hijo unigénito Isaac. Leamos. The promise of the offspring that the author of Hebrews cites in chapter 6, verses 13 and 14, is the one he confirmed to Abraham in Genesis 22:15-17, after the servant passed the test of offering his only son, Isaac, as a burnt offering. Let us read. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven and said, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. Blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies. Esta promesa de Génesis 22:17 es la misma que está citada en Hebreos 6:14. Escucha, iglesia, qué poderosa promesa. Aleluya, aleluya. Y nosotros somos herederos de esta promesa, de la descendencia viva, santa, sin pecado y sin muerte. This promise in Genesis 22:17 is the same one quoted in Hebrews 6:14. Listen, church, what a powerful promise. Hallelujah. And we are heirs of this promise of living holy offspring without sin and without death. No es la descendencia de ahora que nace con el pecado y la muerte. No, porque ya leímos en Hebreos 11:13
y 39 que Abraham murió sin recibir lo prometido, pues solamente alcanzaron la promesa, pero la recibirán cuando resuciten. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El objetivo de la resurrección de los muertos en Cristo y de los del antiguo pacto que murieron con la fe en la venida de la simiente, que es Cristo, es que recibamos las promesas, principalmente la promesa de la descendencia santa, sin pecado y sin muerte, la multiplicación por la eternidad de la descendencia en bendición, es decir, sin la maldición del pecado. ¡Aleluya! 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 It is not the offspring of the present time, which is born with sin and death. No, for we have already read in Hebrews 11:13 and 39 that Abraham died without receiving what was promised. If they only attained the promise, but they will receive it when they rise again. Hallelujah! The purpose of the resurrection of the dead in Christ and of those of the old covenant who died in faith in the coming of the seed, who is Christ, is that we may receive the promises, chiefly the promise of the holy offspring, without sin and without death, the multiplication for eternity of offspring in blessing, that is, without the curse of sin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Con estas respuestas podemos resolver la tercera pregunta. ¿Cuál es esa esperanza? With these answers, we can resolve the third question. What is this hope? La esperanza es la misma promesa de la descendencia viva, sin pecado y sin muerte. Dios la puso delante de nosotros. Es la esperanza de la vida multiplicada por la eternidad, la fructificación que el Señor le prometió a Adán en Edén en Génesis 1:28, porque cuando Adán pecó, no pudo llevar a cabo las promesas eternas y pareciera que se perdió la esperanza de su cumplimiento, pero Dios hizo otro pacto en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, dio la promesa de la venida de la simiente. The hope is the same promise of living offspring without sin and without death. God has set it before us. It is the hope of life multiplied for eternity, the fruitfulness that the Lord promised to Adam in Eden in Genesis 1:28, because when Adam sinned, he was not able to carry out the eternal promises, and it seemed that the hope of their fulfillment was lost. But God made another covenant in Genesis chapter 3, in verse 15. He promised the coming of the seed. Este es el pacto adámico, el pacto de la esperanza, porque a través de la simiente, que es Cristo, se recuperarán todas las promesas a través de la resurrección de vida. This is the Adamic covenant, the covenant of hope, because through the seed, who is Christ, all the promises will be recovered through the resurrection of life. Una manera de confirmar que la esperanza puesta delante de nosotros es la descendencia multiplicada eternamente, es a través de Romanos 8:20. Pues Pablo dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. One way to confirm that the hope set before us is the eternally multiplied offspring is through Romans 8:20, for Paul says, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. La creación fue sujetada a vanidad por causa del pecado del hombre, pero el Señor sujetó la creación a la esperanza. Es decir, que todas las promesas que cayeron bajo la maldición del pecado, lo cual se describe en Génesis 3, quedaron sujetas a Génesis 3:15, que es la esperanza de la recuperación de las promesas
en Cristo Jesús, la simiente. Aleluya, aleluya, aleluya. Creation was subjected to fertility because of the sin of man, but the Lord subjected creation to hope. That is to say, all the promises that fell under the curse of sin, which are described in Genesis 3, were subjected to Genesis 3:15, which is the hope of the recovery of the promises in Christ Jesus, the seed. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Conociendo que somos los herederos de la promesa dada a Abraham y cuál es la esperanza, resolvamos la cuarta pregunta. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta? Knowing that we are the heirs of the promise given to Abraham and what the hope is, let us resolve the fourth question. What are the two immutable things in which it is impossible for God to lie? Las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, de Hebreos 6:18, son la bendición y la multiplicación de la descendencia santa sin pecado y sin muerte. Porque en Hebreos 6:14 el apóstol Pablo afirma que Dios le hizo la promesa a Abraham: te bendeciré y te multiplicaré, recordando la promesa que el Señor le dio a Adán en Génesis 1:28. Pues dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. The two immutable things in which it is impossible for God to lie, mentioned in Hebrews 6:18, are the blessing and the multiplication of the holy offspring, without sin and without death. For in Hebrews 6:14, Paul affirms that God made the promise to Abraham: blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you, recalling the promise that the Lord gave to Adam in Genesis 1:28. For it says, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth. Esta declaración es la misma que el Señor le hizo a Noé en Génesis 9:1, que dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. De esta manera, Dios ratificó la promesa de la que nosotros, la iglesia, somos herederos. Aleluya, aleluya. De la bendición y multiplicación de la descendencia santa por la eternidad, como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. This declaration is the same one that the Lord made to Noah in Genesis 9:1, which says, so God blessed Noah and his sons, and said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth. In this way, God ratified the promise of which we, the church, are heirs. Hallelujah! The blessing and the multiplication of the holy offspring for eternity, like the stars of heaven, which cannot be counted. Te repito, amado hermano y amada hermana, esta promesa: te bendeciré y te multiplicaré, son las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, y somos herederos de esa promesa que contiene las dos cosas inmutables, es decir, que no se pueden cambiar. I repeat to you, beloved brother and beloved sister, this promise, I will bless you and multiply you, is the two immutable things in which God can't lie, and we are heirs of that promise, which contains those two immutable things, that is, things that cannot be changed. Dios no miente al respecto. La iglesia debe de arrepentirse porque ha negado la promesa de la descendencia en bendición, multiplicada por la eternidad, una descendencia sin pecado y sin muerte. La iglesia debe arrepentirse porque ha blasfemado tratando a Dios de mentiroso.
God does not lie concerning this. The church must repent because she has denied the promise of offspring in blessing multiplied for eternity, offspring without sin and without death. The church must repent because she has blasphemed by treating God as a liar. Por eso, iglesia, despierta y destruye el dogma que trae desesperanza al corazón. Iglesia, acoge la verdad de la promesa de la esperanza, la promesa de la descendencia viva, santa, sin pecado y sin muerte, la promesa que Dios nos dio como herederos por la fe en Cristo Jesús. Therefore, church, wake up and destroy the dogma that brings despair to the heart. Church, embrace the truth of the promise of hope, the promise of living and holy offspring, without sin and without death, the promise that God has given us as heirs through faith in Christ Jesus. ¿A qué se refiere la segura y firme ancla del alma? What does the sure and steadfast anchor of the soul refer to? La esperanza de recibir las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Se convierte en nuestra firme ancla del alma, pues tenemos la certeza de que Jesús entró al lugar santísimo como sumo sacerdote de los bienes venideros, es decir, de las promesas eternas, y por eso tenemos garantía segura, fija y verdadera de que recibiremos las promesas eternas y se cumplirán primero en la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, porque es la que va a ser resucitada, glorificada y llevada a la nueva Jerusalén para recibir estas promesas eternas en las cuales es imposible que Dios mienta. The hope of receiving the two immutable things in which it is impossible for God to lie becomes our sure and steadfast anchor of the soul. For we have the certainty that Jesus entered the most holy place as high priest of the good things to come, that is, of the eternal promises. Therefore, we have a sure, firm and true guarantee that we will receive the eternal promises and that they will first be fulfilled in the holy church, without spot or wrinkle, because she is the one who will be raised, glorified, and taken to the New Jerusalem to receive these eternal promises, in which it is impossible for God to lie. Las promesas eternas de Dios no se han cumplido, precisamente porque son eternas, santas y vivas. Y el ser humano dejó de ser santo, eterno y vivo, por causa del pecado y de la muerte. The eternal promises of God have not yet been fulfilled, precisely because they are eternal, holy and living, and the human being ceased to be holy, eternal and living because of sin and death. Pero Dios Padre ha tenido misericordia y a través de Jesucristo nos va a salvar del infierno y nos va a dar el cuerpo resucitado y glorificado, santo, eterno y vivo, para poder recibir las promesas eternas en el tribunal de Cristo, en la nueva Jerusalén, para que se cumplan en la tierra nueva y en los cielos nuevos, y así podamos disfrutarlas por primera vez y para siempre. But God the Father has had mercy, and through Jesus Christ, He will save us from hell and will give us the resurrected and glorified body, holy, eternal and living, so that we may receive the eternal promises at the judgment seat of Christ in the New Jerusalem, so that they may be fulfilled in the new earth and the new heavens, and thus we may enjoy them for the first time and forever. Te digo hoy, hermano, hermana, cree en las Escrituras y no en las doctrinas de hombre. Derriba en ti los dogmas de la tradición que destruyen la fe en la palabra eterna. Today I tell you, brother, sister, believe the scriptures and not the doctrines of men. Tear down within yourself
the dogmas of tradition that destroy faith in the eternal word.